Magomed Ankalaev no solo es el campeón de peso semipesado, es un hombre que ha convertido la disciplina y la ferocidad en su marca personal. Ankalaev es una paradoja viviente, un guerrero silencioso en un deporte dominado por las voces estridentes, un estratega calculador en una división donde el caos reina. Hoy, veremos el precio del éxito de Magomed Ankalaev. Los comienzos en el sambo. Antes de convertirse en el campeón de peso semipesado de la UFC, Magomed Ankalaev forjó su camino en la lucha desde una tierra donde el combate es parte de la cultura: Dagestán, Rusia. Inicialmente, Magomed se inclinó hacia el sambo de combate, una disciplina de las artes marciales rusas que combina lucha, judo y golpes. Desde joven, demostró ser un competidor feroz, destacándose rápidamente en torneos locales y nacionales. A pesar de su éxito en el sambo, Ankalaev tenía una ambición mayor: dominar el mundo de las MMA. Siguiendo los pasos de otros peleadores dagestaníes, decidió entrenar lucha libre y mejorar su striking para adaptarse al deporte. Se unió al equipo de Goretz MMA, un reconocido gimnasio en Rusia que ha formado a varios peleadores de élite. Allí, perfeccionó su lucha, su striking y su resistencia. En 2014, hizo su debut profesional en MMA y desde el inicio, dejó claro que tenía algo especial. Ganó su primera pelea por nocaut en el primer asalto. Entre 2016 y 2017, se convirtió en campeón de la promotora WFCA, una organización rusa donde se consolidó como el mejor semipesado fuera de la UFC, con un récord de 9-0. La mayor liga de MMA del mundo puso los ojos en él, y la UFC lo fichó en 2018. La mal llegada a la UFC. Su debut en la UFC fue contra Paul Craig en UFC Fight Night 127, 2018. Ankalaev no era un peleador común. Desde su llegada a la UFC en 2018, era visto como la próxima gran amenaza en la división semipesada. Ruso, formado en combate sambo y con una precisión quirúrgica en sus golpes, parecía el futuro campeón inevitable. Pero entonces, sucedió lo impensado. Ankalaev dominó completamente a Paul Craig durante casi 3 asaltos. Era una victoria segura, hasta que, en los últimos segundos del combate, Craig lo atrapó con un triángulo letal. Fue una derrota devastadora, pero también una lección que cambió su carrera. Desde ese momento, Magomed jamás subestimó a un rival y perfeccionó aún más su juego. A partir de ahí, inició una racha imparable hasta llegar al título. Su invicto desapareció. Su debut en la UFC, un desastre. Para muchos peleadores, una derrota así los destruye. Pero para Magomed, fue la chispa que encendió una nueva versión de sí mismo. El renacer de un monstruo. Después de esa fatídica noche, Ankalaev cambió. Su mentalidad se volvió despiadada. Cada pelea, cada asalto, se convirtió en una guerra psicológica y física, donde solo había un resultado aceptable: la destrucción total del oponente. Pelea tras pelea, Ankalaev dejó de ser una promesa rota y se convirtió en una pesadilla para la división semipesada. Pero aún había algo que lo atormentaba. Su nombre aún no estaba en lo más alto. En su segundo combate, contra Marcin Prachnio, meses después de su devastador debut, Magomed Ankalaev era otro. Estaba revolucionado. Desde el inicio del primer asalto, Ankalaev se mostró mucho más paciente y calculador. No iba a cometer el mismo error que en su debut. Prachnio intentó presionar con golpes, pero Ankalaev lo midió con precisión. Sabía que su rival era agresivo y podía dejar espacios para un contraataque. Entonces, llegó el momento decisivo. Ankalaev esquivó un ataque de Prachnio y lo conectó con un brutal gancho de derecha que lo dejó tambaleando. Sin darle tiempo de recuperarse, lo remató con una izquierda demoledora que apagó las luces del polaco. KO en el primer asalto. Victoria absoluta para Magomed Ankalaev. Este combate fue definitivamente su renacimiento. La primera pelea entre Magomed Ankalaev e Ion Cutelaba en febrero de 2020 es, sin duda, una de las más controversiales en la historia de la UFC. Un combate lleno de intensidad, tensión y una polémica detención que desató el caos.
Desde el pesaje, la tensión entre ambos era evidente. Cutelaba se acercó agresivamente a Ankalev y los árbitros tuvieron que separarlos. Se sentía que esta pelea iba a ser una guerra, pero nadie esperaba lo que sucedió. Desde el primer segundo, Cutelaba avanzó como un toro, tratando de presionar a Ankalev, pero Magomed mantuvo la calma y empezó a conectar con patadas y golpes certeros. Y entonces sucedió el momento polémico. Ankalev conectó una serie de golpes limpios al rostro de Cutelaba. El moldavo pareció tambalearse, moviéndose de forma extraña, como si estuviera aturdido. Pero aquí está el problema. No estaba realmente fuera de combate. Según él, estaba fingiendo estar mareado para atraer a Ankalev a una trampa. Sin embargo, el árbitro, Kevin McDonald, interpretó esto como una señal de que Cutelaba estaba fuera de la pelea y decidió detener el combate después de solo 38 segundos. Resultado: victoria por TKO para Magomed Ankalev. Cutelaba estaba furioso. Protestó de inmediato, argumentando que no estaba noqueado y que la detención fue prematura. El público reaccionó con abucheos y muchos analistas criticaron la decisión del árbitro. Incluso la UFC decidió programar una revancha inmediata para aclarar cualquier duda. Ankalev, por su parte, se mantuvo tranquilo, sabiendo que había dominado el combate y que la revancha solo serviría para demostrar que su victoria no fue un error. La segunda pelea entre Magomed Ankalev e Ion Cutelaba tenía solo un propósito: cerrar la controversia que había quedado en su primer enfrentamiento, donde una parada temprana del árbitro dejó muchas dudas. Cutelaba juró que esta vez las cosas serían diferentes, que demostraría que la primera pelea fue un error y que él era el verdadero ganador. Pero Ankalev tenía otros planes. A diferencia del primer combate, Cutelaba se mostró más agresivo, pero también más desesperado. Avanzaba con golpes limpios, buscando conectar algo fuerte. Pero Ankalev mantuvo la calma y esperó el momento perfecto. Y ese momento llegó en el primer asalto. Ankalev conectó un brutal derechazo que envió a Cutelaba a la lona. El moldavo intentó levantarse, pero Magomed lo cazó con otra combinación de golpes demoledores. KO brutal en el primer asalto. Esta vez no tuvo dudas ni controversias. No hubo árbitros deteniendo la pelea demasiado pronto. Solo hubo un claro y contundente knockout de Magomed Ankalev. Un luchador sin piedad. A mediados de 2022, Magomed Ankalev llegaba a su pelea con una impresionante racha de victorias y ya se perfilaba como uno de los contendientes más peligrosos en la división de los semipesados. Por otro lado, su contrincante, Anthony Lionheart Smith, ex retador al título, buscaba demostrar que aún tenía lo necesario para volver a la cima. Desde el primer momento, Ankalev mostró su característico estilo calculador. Utilizó patadas a las piernas para medir la distancia, evitando cualquier ataque temprano de Smith. A medida que avanzaba el round, Ankalev comenzó a lanzar golpes más certeros, conectando con su derecha en varias ocasiones. Un potente golpe de Ankalev hizo retroceder a Smith, quien comenzó a moverse con menos fluidez, sugiriendo una posible lesión. Antes de comenzar el segundo asalto, Smith le dijo a su esquina que sentía dolor en la pierna, probablemente debido a una lesión sufrida en el primer round. A pesar de eso, salió a pelear, pero su movilidad estaba visiblemente afectada. Aprovechando esto, Ankalev incrementó la presión. Se mantuvo paciente, pero cuando vio la oportunidad, lanzó una combinación brutal que derribó a Smith. Una vez en el suelo, el dagestaní descargó una ráfaga de golpes contundentes. Smith intentó defenderse, pero Ankalev no le dio respiro. Tras varios golpes sin respuesta, el árbitro intervino para detener la pelea. TKO. Magomed Ankalev gana en el segundo round. Más de un año después, Magomed salió a mostrar que no era un luchador piadoso. Esta vez, peleó por primera vez contra Johnny Walker, un explosivo peleador brasileño. El primer y único round fue caótico. Cerca del minuto 3, Ankalev conectó un potente rodillazo en la parte baja del cuerpo de Walker, lo que lo llevó a una pausa en la pelea. Walker se quejaba de haber recibido un golpe ilegal en la ingle, pero la situación se volvió confusa. El árbitro pausó la pelea para darle tiempo de recuperación a Walker. Sin embargo,
Tras una breve conversación con los médicos, decidieron que Walker no podía continuar. La pelea fue declarada no contest, sin resultado, dejando a los fanáticos frustrados y con muchas preguntas. Tras la decisión, Walker y Ankalev tuvieron un fuerte intercambio verbal en el octágono, lo que llevó a los oficiales de seguridad a intervenir para evitar que la situación se saliera de control. Pero este asunto no finalizó con esta pelea. En enero de 2024, tuvo lugar la tan esperada revancha. Desde el primer asalto, Ankalev controló el ritmo de la pelea. A medida que el round avanzaba, logró conectar una derecha limpia que hizo tambalear a Walker, quien reaccionó con una patada en salto. Pero Ankalev se mantuvo tranquilo y evitó el golpe. El daguestaní cerró el round con un fuerte golpe al cuerpo, que hizo retroceder a Walker. En el tercer round, el daguestaní lanzó una impresionante combinación de golpes que llevó a Walker contra la jaula. Allí, Ankalev mostró su destreza en el clinch, golpeando a Walker con codazos y puños al rostro. Una serie de golpes combinados de Ankalev terminó con una derecha sólida, que dejó a Walker aturdido. En este momento, el árbitro intervino para detener la pelea, debido a la falta de defensa de Walker, decretando un TKO a favor de Ankalev. La noche en que se coronó, el 8 de marzo de 2025, durante el evento principal de la UFC 313, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Magomed Ankalev se coronó campeón de peso semipesado al derrotar a Alex Pereira por decisión unánime. Desde el primer instante, quedó claro que Ankalev tenía una estrategia calculada. Mientras Pereira intentaba establecer su peligroso striking, Magomed mantuvo la distancia y utilizó fintas para no quedar expuesto. Pereira logró conectar un par de patadas bajas que hicieron tambalear la base de Ankalev, pero el daguestaní no tardó en responder con un intento de derribo. Aunque Pereira lo defendió bien, pasó más tiempo contra la jaula que lanzando golpes. En el segundo round, Ankalev aumentó la presión y cerró la distancia. Sus intentos de derribo seguían siendo bloqueados por Pereira, pero ahora lo mantenía más tiempo en el clinch, controlándolo contra la jaula y desgastándolo. Pereira intentó girar para liberarse, pero en el proceso recibió duros codazos en la cabeza. Su ofensiva comenzó a disminuir y por primera vez en la pelea parecía incómodo. En un momento, Ankalev conectó una izquierda limpia que hizo retroceder a Pereira, mostrando que también podía competir en el striking. Hacia el cuarto round, Ankalev mostró su superioridad en la lucha. Pereira, visiblemente cansado, ya no lanzaba combinaciones con la misma potencia. Ankalev logró su primer derribo limpio de la pelea, llevando a su contrincante al suelo y controlándolo durante casi 3 minutos. Aunque el brasileño intentó levantarse, Magomed lo mantuvo pegado a la lona, castigándolo con golpes cortos y conectando un brutal codazo en el suelo, que abrió un corte en la ceja de Pereira. El quinto y último round, Ankalev optó por una estrategia más conservadora. No arriesgó demasiado en el striking y se enfocó en el control y la defensa. Pereira intentó una última ofensiva en el último minuto, pero Ankalev lo derribó nuevamente y mantuvo la posición hasta la campana final. En los últimos 10 segundos, Pereira trató de levantarse, pero Ankalev lo aplastó contra la lona con una precisión dominante. ¿El resultado? Magomed Ankalev se convierte en el nuevo campeón de peso semipesado de la UFC, derribando el reinado de Alex Pereira. Hoy, Magomed Ankalev es el campeón indiscutido de los pesos semipesados. Su historia aún no ha terminado, pero una cosa es segura: nadie en la división está a salvo mientras él siga en el trono. ¿Seguirá manteniéndose en el trono? ¿O alguien llegará para derrotarlo? Deja tu respuesta en los comentarios y no olvides activar la campanita para más Precio del Éxito.